olvidando. Ahora sí. Le decía que todo este libro, el libro de números, le dan la autoría a Moisés, ¿ya? Este libro más o menos fue escrito en el año 1406, en el siglo XVII, antes de Cristo. El libro de números fue escrito ese tiempo a los israelitas, a Israel y también a nosotros. Fue escrito en el monte Sinaí, ¿ya? Tanto el libro de Levítico y otros libros más fue escrito en el monte Sinaí. Así que este libro de números, Dios disciplina a su pueblo con amor. ¿Cuál es el método histórico de este libro? ¿Cuál es el trasfondo histórico? ¿De qué se trata el libro de números? Más o menos le voy a explicar. El libro de números deriva del hecho de que los hijos de Israel fueron contados 2 veces. Fueron censados 2 veces, en otras palabras. El libro de números se enfoca y se centra en la historia, o se centra en esa orden que Dios le da cuando llegan ya cerca de Canaán, de la tierra de Canaán. Recordemos que ya estaban cerca de la tierra de Canaán y Dios le da la orden. Dios le da la orden al pueblo de Israel. Dios le da la orden al pueblo de Israel que manden espías, que manden espías. Entonces, ¿qué hace Moisés? Manda espía Moisés a los príncipes de cada tribu. Manda a los príncipes de cada tribu. Entonces, hay algo que sucede en ello. Manda a 12 príncipes y entre ellos habían 2 personajes. Habían 2 personajes que resalta la historia. La historia, el personaje de Josué y Caleb, ¿no? Entonces, todo este libro, la historia que llama más la atención, es la historia de los 12 espías que van a la tierra prometida. Nosotros podemos leer todo el libro de números, pero la historia que sobresalta y la que se centra más el libro es la historia de el libro o la historia de estos personajes. Mire, el pueblo de Israel habían planeado viajar hacia el norte y entrar a Canaán por los límites del sur. Esa era la estrategia que tenía el pueblo de Canaán, el pueblo de Israel. Ellos los planes de ellos estaban entrar por los límites del sur a Canaán. Pero ¿qué pasó? O sea, ellos estaban cerca, ellos no habían avanzado mucho. La historia más o menos cuenta de unos 2 años que habían avanzado ellos hasta este lugar. Pero se asustaron con el informe de los espías. Entonces, ¿sabe qué? Fue ahí, fue en ese evento. Por eso yo les decía al comienzo de que el libro de números se centra en esta historia, porque en este pasaje o en esta historia, cuando los 12 espías vuelven a dar el informe de lo que habían visto, de lo que habían observado en la tierra prometida, porque ellos entran a Canaán, la historia nos comenta que llegan y ellos traen informes y traen
parrales de uva en un palo entre dos. O sea, y ellos dan el informe, ¿no? Pero 10 de los espías, 10 de ellos, dan el informe totalmente negativo. Y solamente 2 de ellos, que es Josué y Caleb, dan el informe, sí, de verdad, lo que habían visto, ¿no? Los gigantes con 6 dedos y todo lo demás. Pero ellos dicen, es verdad, hay eso, pero nosotros estamos con Jehová. Y si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces fue en esa historia que ellos se asustaron. Finalmente, 40 años después, entraron en Canaán por el este, cruzando el río Jordán. Las experiencias de esos años que vagaron por el desierto están registradas en este libro. Entonces, cuando ellos llegan a este lugar, es ahí, ellos recién habían avanzado, la historia cuenta de 2 o 3 años que habían vagado por el desierto. Llegan ahí y estaban al frente, ellos tenían que cruzar. Mire, ellos iban a tardar menos de 4 años en llegar a la tierra prometida. Pero envían espías al otro lado y llegan los espías, dicen lo que habían visto, ellos se asustan, tienen miedo y es ahí cuando Dios le dice, lo hace vagar 40 años. Y 40 años vagan y vagan y vagan y vuelven a entrar por el este cruzando el río Jordán. Entonces, Números también describe la santidad y la soberanía de Dios al presentar como un ser celoso y misericordioso que exige obediencia y fidelidad de parte de su pueblo. Entonces, Números se centra en que son censados 2 veces, se centra en esta historia porque ellos llegan a este lugar solamente con 2 años de travesía en el desierto. Es ahí cuando se convierten en 40 años. Es más, el libro de Números también describe la santidad y la soberanía de Dios al presentarse como un Dios celoso y misericordioso y que exige al pueblo de Dios obediencia y fidelidad. Entonces, ese es el trasfondo histórico del libro de Números. ¿Qué más habla el libro? ¿Cuál es el método histórico? ¿Cuál es el método literario con que se escribe el libro de Números? Es un método histórico. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es el método panorámico? ¿O cuál es la idea principal de este libro? ¿Cuál es la idea principal de Número? La idea principal de Número es un llamado a la obediencia y santificación, el no murmurar y el no fusionar bajo autoridad. Entonces, la idea principal del libro de Números, queridos estudiantes, queridos hermanos, es un llamado a la obediencia y a la santificación, porque durante todo el libro de Números, Dios le da a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, a los levitas, el cómo ellos debían presentarse ante el tabernáculo, cómo debían presentarse ellos cuando ofrecían un sacrificio. Entonces, principal, la idea principal de este libro es un llamado a la obediencia, un llamado a la santificación, un llamado al no murmurar y el no fusionar o el no funcionar bajo autoridad, ¿no? Porque ellos no querían estar bajo la autoridad de Dios, no querían estar bajo la autoridad de Moisés. Entonces Dios le dice, van a estar bajo la autoridad de Moisés y no van a murmurar, van a estar en santificación, van a estar en obediencia, ¿no? Entonces ese es el método, la idea principal de este libro. ¿Cuál es el método literario? Es un libro histórico, ¿no? ¿Cuál es la idea o cuál es un trastorno histórico del libro? Son censados 2 veces, se centra en la historia. Cuando mandan espías, ellos tienen miedo y los pocos
los pocos años que deberían tardar para entrar a la tierra prometida se convierten en 40 años. Es más, Dios exige santidad y obediencia para Dios. ¿Cuál es la razón principal por la cual se escribió este libro? Relatar la historia de cómo Israel se preparó para entrar a la tierra prometida, cómo pecaron y cómo fueron castigados y cómo se prepararon para intentar de nuevo, ¿no? El libro de Números relata la historia de cómo ellos se preparan para entrar a la tierra prometida, cómo pecaron, cómo son castigados, pero cómo ellos vuelven a intentar de nuevo, cómo ellos vuelven a intentar para que Dios los vuelva a perdonar, para que Dios los vuelva nuevamente a introducir a la tierra prometida. Hermanos, pueden participar, ayúdenme para que intentamos entre todos. ¿Alguien quiere aportar algo? Solamente que justamente anteayer era el censo, ¿no? Y lo mismo entonces ha sido un censo en números. Pero más que todo ese censo ha sido entonces, Pastor, con fines de, para hacer celebrar la Pascua, ¿no? Y organizarse para la Sí, guerra. sí, era precisamente para la Pascua, para la guerra y para ver cuántas personas eran aptas para ir a la guerra. Hermana Marisa, hermana Esther. Concuerdo con el pastor, perdón, con el hermano Joel. También tenemos un viaje a Junta en Pascua, ¿no? Entonces, ¿no cree usted que eso también puede ser algo que Dios nos está tratando de decir? Solo hasta ahí. Hermana Marisa. ¿Cómo van con sus tareas? ¿Hasta cuándo era la tarea de lo, del, del cuestionario? Continuamos entonces. Vamos a seguir. ¿Cuáles son las palabras claves? ¿Cuáles son las palabras claves del libro de Números? Yo he sacado de la Reina Valera 1960 números o censo, su sinónimo, ¿no? Estas son las palabras claves para que usted pueda hacer su sermón cuando le toque predicar en alguna oportunidad en su iglesia y, y no sepa qué predicar. Estas son las palabras clave. Habló Jehová de los hijos de Israel. Servicio, nube, desierto, tabernáculo, guerra. Usted de estos temas puede predicar en su iglesia, ¿no? Usted puede predicar. Habló Jehová de los hijos de Israel.
Usted puede predicar del servicio, puede predicar de la nube. ¿Qué significaba la nube? Puede predicar del desierto, ¿no? Son palabras clave. Vamos a ver la cobertura histórica. 40 años, un periodo dentro del que murió la generación que salió de Egipto. Toda esa generación que había salido de Egipto, recordemos, toda esa generación después de la murmuración que tuvo el pueblo de Israel, murmuró contra Moisés, murmuró porque no había carne, murmuró porque no había agua, murmuró porque le da agua y esa agua que toma es agua amarga. Murmura contra Dios cuando vuelve los dos espías y dan el informe, ¿no? Entonces, toda esa generación que sale de Egipto muere en el desierto. Preparación para la conquista militar de la tierra prometida, el pacto de lealtad de Dios hacia su pueblo Israel con respecto a la tierra, el repetido fracaso de Israel por guardar el pacto con Dios, el liderazgo de Dios para con su pueblo y la afirmación del liderazgo de Moisés. En este libro se afirma el liderazgo de Moisés. En este libro, el liderazgo de Moisés se afirma, ¿no? Es ahí cuando Moisés él tiene que empezar a mostrar el liderazgo, porque ya en este libro hay un montón de quejas, un montón de murmuraciones en contra de Dios. Entonces, como que Moisés ya debe decir, bueno, aquí mi liderazgo tiene que valer, ¿no? Entonces, toda esa generación que sale de la esclavitud de Egipto, toda esa generación muere. ¿Y quiénes son los que entran a la tierra prometida? Toda la gente que nace en el desierto. Toda la gente que nace en el desierto, ¿no? El título, ¿por qué le pusieron número? ¿Por qué le pusieron número? El título en español, número, viene de las versiones griegas y latina, que quiere decir censo o segunda contada, ¿no? Esta designación está basada en las numeraciones que son un enfoque importante en el capítulo 1 al 4 y capítulo 26. El título hebreo más común viene de la quinta palabra del texto hebreo en el desierto de. Este nombre es mucho más descriptivo del contenido total del libro, el cual relata la historia de Israel durante casi 39 años de dar vueltas en el desierto. Otro título hebreo favorecido por algunos padres de la iglesia primitiva está basado en la primera palabra del texto hebreo de 1:1, y él habló. Entonces, algunos escritores le ponen el libro de números por el censo, porque son censados 2 veces, no son contados. Otro le ponen el libro, por ejemplo, en el versículo 1:1, el Señor habló. Otro le ponen ese título, y él habló, ¿no? Entonces, pero se queda con el libro de números, que es contado 2 veces, que quiere decir que viene del censo, ¿no? Vamos a ver en el versículo, en el capítulo 14, perdón, pueden buscar en el libro, en el capítulo 14, 30. Vamos a leer el capítulo 14, 30. Amén. A la verdad, no son ustedes los que entrarán en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que los haría habitar en ella, con la excepción de Caleb, hijo de Jefone, y de Josué, hijo de Nun. Mire, tanto Dios
ya estaba cansado de tantas murmuraciones. Y ahí le dice, ¿no? El versículo clave del libro de Números. Vosotros a la verdad no entrarán a la tierra prometida, por la cual alcé mi mano y juré que os daría habitar en ella, exceptuando Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los voy a introducir y ellos conocerán la tierra que vosotros han despreciado. En este capítulo es cuando ellos dicen, no, nuestros niños, nuestros ancianos, nuestras mujeres van a ser por presa. Esas son las palabras de los 10 príncipes que vuelven de experimentar la tierra o de que fueron a mirar la tierra prometida. Ellos vuelven. Entonces, esas palabras Dios se las vuelve a decir, pero a vuestros niños, de los cuales ustedes dijeron que iban a ser presa, ellos van a entrar a la tierra. Ellos son los que van a entrar a la tierra. Todos ustedes que salieron de la tierra, de la esclavitud, van a morir. Solamente ustedes están 2 años acá. Van a estar 2 años en el desierto y van a morir. ¿No? Entonces, toda esa generación muere, tal vez mueren a la mitad de los 40 años, otros murieron ya faltando días para entrar a la tierra prometida, como el caso de Moisés, que Moisés solamente la mira a la tierra prometida, pero durante esos 40 años muere toda esa generación, exceptuando Josué y Caleb. Ellos son los únicos que entran a la tierra prometida. ¿No? En el 1.1 vamos a ver cómo es el censo y el orden de Israel. En el 1.1, censo de Israel en Sinaí. En el 2.1, campamentos y tribus. Dios empieza a censar de esta manera. Primero hace censar a todo Israel. Después lo hace censar por tribus, por campamentos y tribus. Luego hace censar solamente a los levitas. ¿Cuánto eran de la tribu de Leví? Y recordemos que la tribu de Leví, una vez más le vuelvo a repetir, que ellos no tuvieron heredad, no tuvieron territorio, no tuvieron herencia, porque ellos eran los encargados. Ellos estaban en medio y todas las tribus estaban alrededor de ellos. Ellos no tuvieron heredad porque ellos eran los encargados de estar al mando del tabernáculo de reunión. Ellos eran los únicos que tenían la autoridad de trasladar el tabernáculo de reunión. Y de la tribu de Leví es que salen los sacerdotes, salen los músicos y toda la gente que es encargada del tabernáculo de reunión. Entonces, el censo, primero hace censar a todo Israel. ¿Cuántos son? Luego hace censar campamento por campamento. Luego hace censar a los levitas solamente. Y luego ya le reparte las tareas de los levitas. Y empieza a dar algunas leyes. Por ejemplo, la ley de los inmundos, restituidos y celos. La ley de los nazareos y el altar. Estos nazareos eran las personas que tenían el pelo largo, que no se podían, que Dios los escogía para algo específico y le hacía crecer el pelo, que no tenían que cortarse el cabello ni tomar vino. Entonces, la ley de los nazareos y el altar. Viene la consagración de los levitas. Viene ya la celebración de la Pascua. Salen del monte Sinaí. Llegan al capítulo 13, habla de los 12 espías. Esta es la estructura de números. Los israelitas se rebelan en el 14.1. En el capítulo 15.1 habla de las leyes y el reposo. En el capítulo 16, Coré contra Moisés.
Este es interesante, ¿no? Otra historia que también se resalta el libro de Números. Yo le doy, a ver, 10 puntos al que rápidamente me dé la historia de Coré, hasta contar 3. Pastor, yo, A en ver, realidad dicen que habían dos, o sea, era uno, pero resulta que Coré se rebeló contra Moisés. ¿Por qué? Porque decía que su pueblo era santo, que era purificado, que no tenía mancha. Entonces él llevó una parte del pueblo de Moisés, una cuarta parte llevó para que lo sigan a él. Pero Moisés, él amaba a Dios, se vestía de pieles, de túnicas de animal, pero realmente él lo hacía de corazón porque amaba y tenía esa comunión con Dios. Pero Coré no, o sea, él quería que se vea superficialmente lo de afuera y se vestía de blanco hasta que a lo último Dios se reveló mediante los dos, que se lo tragó a la tierra a Coré y a toda esa familia que le seguía. Y Moisés quedó ahí atónito porque dijo, yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé y verás mi inmenso poder, creo que le dijo algo, no puedo aumentar más, pero Dios protegió a Moisés. ¿quiénes eran los otros 2 compañeros de Coré? A ver, ¿quiénes eran los otros 2 amigos de Coré que se rebela contra Moisés? Los amigos, Creo que los otros dos amigos eran Datán y Abiram. Eran Datán y Abirán, ¿no? Estos dos amigos se molestan, ¿no? Por él lleva la rebelión y dice, no solamente a Moisés Dios le puede hablar, también a nosotros. Yo también soy porque Coré era levita, ¿no? Que Coré era un levita, entonces dice, no solamente Dios le puede hablar a Moisés, a mí también me puede hablar, ¿no? Y es ahí cuando hace la revolución, ¿no? Y en ese suceso muere mucha gente. En ese suceso mueren casi 22,000 personas, ¿no? Muere mucha gente porque Coré se va con toda la familia y la familia de los demás. Entonces, la vara de Aarón florece en el capítulo 17:1. La renumeración de los levitas, aquí habla nuevamente de que tenían que darle a los levitas lo que le correspondía. La purificación de los inmundos, agua de Edom y la muerte de Aarón en el capítulo 21. En el 21 habla de la conquista de las batallas. En el 22:1, Balad y Balaán. A ver, ¿quién hace hablar en el capítulo 22? A ver, ¿alguien se recuerda de esta historia muy linda de Balad y Balaán? En el 23 habla de Balaán bendice a Israel. 25, Israel y Baal peor. 26:1, censo de Moab. 27:1, hijas de Zelofead y las peticiones de ellas.
28:1, ofrendas y fiestas. El 30:1, ley de los votos. En el 31, venganza contra Madián. 32, Rubén y Gad al oriente del Jordán. 33, jornada de Israel. 34, repetición de Canaán. 35, las ciudades de refugio. Y 36, ley del casamiento, ¿no? Entonces, así es la estructura del libro de Número. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico? ¿Qué más habla el libro de Número? La mayoría de los acontecimientos del libro se llevan a cabo en el desierto. La palabra desierto es usada 48 veces en el libro de Número. Este término se refiere a la tierra que contiene poca vegetación o árboles y debido a una escasez de lluvia no puede ser cultivada, por eso se llama desierto. Entonces, todos los acontecimientos del pueblo de Israel se llevan a cabo en el desierto. En el versículo 1, del 1 al 10, Israel acampó en el desierto en Sinaí. Fue en Sinaí en donde el Señor había entrado en el pacto mosaico con ellos. Israel viajó desde Sinaí a Cades en el 13:1 hacia adelante. Los acontecimientos se llevaron a cabo en alrededor de Cades, el cual estaba localizado en el desierto de Parán y en el desierto de Sin. Israel viajó desde Cades hasta las llanuras de Moab. Entonces, todo ese tiempo, todos los eventos que se se desarrollan en el desierto, ¿no? Imagínense usted en un desierto donde no llueve, donde no se puede cultivar, donde solamente hay arenas, de noche es un frío tremendo, de día es una calor inmensa, ¿no? Entonces, es de ahí donde el libro de Números se concentra en acontecimientos que llevan a cabo en los años 2 y 40 después del Éxodo. Más o menos, el libro de Números o esta historia, todo esto que ocurre después de 2 años de haber salido de la historia de la tierra de Egipto, ¿no? 2 años. Todos los incidentes registrados en el 1:1 y 14:45 ocurren más o menos en el año 1444 antes de Cristo. 1444 antes de Cristo. ¿No? Entonces, todos estos acontecimientos ocurren en esos años más o menos. Entonces, el libro de Números le decía que todo apunta a Moisés, que es el que escribe el libro de Números, como lo indica, ¿no? El libro de Números en el capítulo 33:2. Números fue escrito ya al final de la vida de Moisés. Ya Moisés estaba bastante viejo, ya Moisés había pasado los años y él escribe este libro al final de sus días. Ya estaba anciano, ya estaba canoso, ya estaba totalmente acabado. Entonces ahí cuando él escribe este libro. Los acontecimientos del 21 hasta el final ocurren en el año número 40 después del Éxodo. El relato termina con Israel establecido al lado del oriente del río Jordán, al otro lado de Jericó. El libro de Números termina al otro lado de la tierra prometida, al otro lado de Jericó. Ahí termina el libro de Números, ya cuando Israel está al otro lado del Jordán. Ya cuando Israel llega al Jordán, al otro lado está Jericó, tenía que conquistar Jericó y tomar la tierra prometida. Entonces, el libro de Números abarca desde los 2 años de la salida de Egipto hasta los 40 años de la salida de Egipto. Termina el libro de Números centrado como que mirando la tierra prometida. Ya toda la gente que ya había muerto estaba muriendo, ya no podía entrar, y la gente que aún seguía viva, que estaba ancianita, muere en ese lugar porque nadie podía entrar a la tierra prometida excepto Josué,
y Caleb, porque ni el mismo Moisés fue el que tuvo el privilegio de entrar a la tierra prometida. Hermanos, ¿alguien tiene que aportar algo? Podemos aprender entre todos. Quiero terminar con esto. En el libro de Números se muestra también el carácter de Dios. En el libro de Números se muestra el carácter de Dios. Por ejemplo, Dios es misericordioso. En el 14:18, a ver, alguien puede leer. Vamos a ver el carácter de Dios en el libro de Números. Números 14:18. Dios es misericordioso. 14, 18 dice. Jehová tardó para la ira y grande en misericordia, que perdone la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Dios provee 26:65. Mm. 26:65 dice, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Dios es verdadero, 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Dios también se aira. 11:1. ¿Qué dice? Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Dios también se enoja, ¿no? Mire, hemos visto el carácter de Dios en el libro de Números. Dios es misericordioso, Dios provee, Dios es verdadero y Dios también se molesta, Dios también se enoja. Usted en su apunte tiene más apuntes, puede leer todo el libro que se le ha mandado, ¿no? ¿Alguna Hermanos, hasta aquí nos quedamos. El miércoles es nuestra última clase del libro de Deuteronomio y sus cuestionarios, le doy plazo hasta mañana. Si no me presentan hasta mañana, hasta la final de la tarde, ya no se lo voy a recibir. Ya era hasta ahora, pero le estoy dando un día más. Ahora, para su examen final, le voy a dar hasta el día domingo, hasta el día domingo. Usted se va a escoger un libro para hacerme un resumen de cualquier libro, cualquier libro que a usted le llame más la atención, me hace un resumen, no me copie del libro,
pero tampoco lo copie y lo pegue, no, porque yo voy a leerlo y voy a saber quién realmente entendió y quién no entendió. Ya no me gusta el copy y pegue. Lea cualquier libro que a usted le llame más la atención y me hace un resumen, ¿no? El libro de Génesis viene, que es comienzo, semilla, y ya usted me lo resume. Entonces, ese proceso se va en final hasta el día domingo, final de la tarde me lo puede presentar, porque el lunes yo presento nota. Entonces, lo que no me presentaron cuestionario,